Continuamos con las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez. Repasemos nuestros titulares. Se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y España sigue dividida en torno a su figura y los restos del régimen fascista de 4 décadas. Mientras las asociaciones de víctimas siguen luchando para exhumar los cuerpos que aún yacen en fosas comunes. Tenemos el reporte desde Madrid. Siguen las violaciones del alto el fuego en Gaza. Ataques aéreos israelíes causaron la muerte de 4 personas, incluida una bebé, e hirieron a otras 18 en Khan Yunis. La ofensiva se suma al asesinato de 27 personas el miércoles, en respuesta a disparos contra sus tropas, según declaró Israel. Y a Europa le preocupa la nueva propuesta de paz de Estados Unidos para terminar la guerra de Ucrania. La administración Trump exige ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad, retomando exigencias de Moscú sin consultar previamente a Kiev. Además, en nuestro hecho del día iremos hasta Kiev para analizar esta nueva propuesta de la administración Trump para alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia. Con nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, veremos que varios puntos de este plan son inaceptables para el gobierno de Volodymyr Zelensky. En minutos. Y efectivamente vamos a comenzar en España, donde se marcan los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Aunque el país sigue trabajando para borrar la huella de la dictadura que gobernó durante casi 4 décadas, también hay quienes aún exaltan su figura. Sobre los eventos de esta jornada vamos a hablar con Marina Colorado, corresponsal de France 24 en Madrid. Marina, un saludo para ti. ¿Qué actos están previstos hoy en España? Sí, pues hay una veintena de actos más o menos organizados a lo largo de esta semana, en días pasados, hoy y también durante el fin de semana. Esta mañana ya ha habido una misa en honor al dictador Francisco Franco en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, donde estaba enterrado Francisco Franco hasta su exhumación y traslado a este cementerio de Mingo Rubio en el que me encuentro en 2019. Precisamente aquí a la 1 de la tarde comienza una ofrenda floral para conmemorar estos 50 años de la muerte del dictador, aunque hasta el momento han sido muy pocas las personas que se han acercado aquí para dejar esas flores, para dejar esos mensajes. Sí hay algunas, pero somos casi más medios de comunicación los que estamos que personas que han venido a ver o a rendir homenaje al dictador Francisco Franco. Esta tarde también habrá varias misas organizadas tanto por la familia Franco como por la Fundación Francisco Franco, y el fin de semana, como decía, habrá algunos actos fascistas, falangistas, también en honor a los 50 años del dictador. Todos estos actos que ensalzan directamente la figura de Francisco Franco deberían ser sancionados por tanto la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 como la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en 2022, pero hasta ahora todos ellos se dan sin ningún tipo de problema. Bien, Marina, 50 años después, ¿qué queda del franquismo en España? Sí, pues quedan muchos temas pendientes todavía, como por ejemplo la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, algo que hasta ahora, hasta este año 2005, han empezado los trámites para ello, y también una sociedad cada vez más polarizada, una polarización que politólogos con los que hemos estado hablando durante estas semanas previas a esta fecha conmemorativa del 50 aniversario de la muerte de Franco achacan a la mala salud del diálogo entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y a que ese mal diálogo hace que no se estén abordando temas críticos como por ejemplo la crisis de vivienda actualmente existente en España, o también por ejemplo la precariedad laboral, ambos temas que afectan especialmente a los jóvenes, un sector en el que se ha visto una derechización. Por ejemplo, con los datos que nos van llegando, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado hoy, en el que asegura que el 20% de los españoles entre 18 y 24 años consideran que la dictadura, algo que ellos no han vivido, es buena
o muy buena, o fue buena o muy buena. En esta franja de edad, Vox, el partido de ultraderecha en España, es el más votado. También en otro barómetro asegura que un 23% de los hombres varones de entre 18 y 42 años admite abiertamente que creer que en algunas circunstancias el autoritarismo es mejor que la democracia. Esta polarización, algunos también lo achacan, hay visiones muy divididas en cuanto a si la exhumación y traslado de Franco a este lugar, a mis espaldas, creó más heridas o abrió las heridas, mientras que otros aseguran que las heridas nunca se cerraron, también debido en parte a esos decenas de miles, más de 114.000 civiles republicanos, es decir, del bando contrario a Franco, que aún siguen desaparecidos en fosas comunes repartidos por todo el país, pero también debido a la ley de amnistía aprobada en el año 76 en España, que deja impunes todos los crímenes cometidos durante esa época. Una ley de amnistía que ha sido criticada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que asegura que es contrario a la normativa internacional sobre derechos humanos. Pues Marina, gracias a ti. Seguimos atentos y vamos mientras tanto con otras noticias. Persisten los bombardeos en la Franja de Gaza. Al menos 4 personas fueron asesinadas este jueves en nuevos ataques israelíes. Se suman a los 27 muertos del miércoles en múltiples bombardeos en una de las operaciones más violentas desde el inicio del cese del fuego. Tanto Hamás como el ejército de Israel se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Detalles en este informe. Regresan los bombardeos masivos a la Franja de Gaza. A pesar de la firma del cese al fuego, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el enclave desde la noche del miércoles, dejando decenas de muertos y heridos. Estaban sentados allí tranquilamente, pensando que todo iba bien, ya que había una tregua en vigor, pero se rompió y tomaron a todo el mundo como blanco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir atacándonos aquí y allá? Durante la noche, después de intensos ataques israelíes en Han Yunis, los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales. Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente apuntando y escalando operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples ubicaciones en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacadas. Por su parte, el ejército israelí argumentó que militantes de Hamás abrieron fuego contra ellos en la zona de Han Yunis. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las fuerzas de defensa de Israel que operaban en Han Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto el fuego. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza. Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Los ataques del miércoles fueron los más mortales desde que entró en vigor el cese al fuego el pasado 10 de octubre. Ucrania recibió una nueva propuesta de paz por parte de Estados Unidos que exige, entre otras cosas, ceder territorios a Rusia y reducir su ejército a la mitad, en un momento en que el país está sufriendo ataques rusos mortíferos. Según el medio estadounidense Axios, la administración de Donald Trump indicó a Volodymyr Zelensky que este acuerdo obedece al interés de Ucrania. Sin embargo, el plan retoma las condiciones maximalistas planteadas anteriormente por Rusia. Veamos. Según una investigación del medio estadounidense Axios, la administración de Donald Trump habría elaborado en secreto con Rusia un nuevo plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Inspirado en el arquetipo de Trump para Gaza y promovido por su enviado especial Steve Witkoff, el plan consta de 28 puntos, articulados en 4 grandes ejes: paz en Ucrania, garantías de seguridad, la seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. La administración estadounidense pediría a Kiev que cediera varias regiones a Moscú, entre las que se incluyen territorios bajo control de las fuerzas ucranianas. Frente a este plan, los cancilleres europeos se muestran escépticos. Para que un plan funcione, es evidente que los ucranianos y los europeos deben participar en él. No tenemos ninguna concesión por parte de Rusia. Si Rusia realmente quisiera la paz, habría aceptado un alto el fuego incondicional.
A cambio, Washington ofrecería una garantía de seguridad a los ucranianos y a los europeos, a quienes, sin embargo, no se ha consultado. Los ucranianos quieren la paz, una paz justa que respete la soberanía de cada uno, una paz duradera que no pueda ser cuestionada por futuras agresiones. Pero la paz no puede ser una capitulación. El plan también prevé que Ucrania reduzca su ejército a la mitad, a 400.000 hombres, y renuncie a todas sus armas de largo alcance. Concesiones en consonancia con las exigencias del Kremlin, muy difíciles de aceptar para Volodymyr Zelensky. Una delegación de Estados Unidos está precisamente en Kiev este jueves. Una oportunidad para que el presidente ucraniano intente hacer oír su voz. Emmanuel Macron inició en la isla Mauricio su gira de 5 días por África, reafirmando su intención de crear alianzas frente a desafíos comunes, mientras decrece la influencia francesa en la cuna de la humanidad. Posteriormente, el mandatario viajará a Sudáfrica, país que acoge la cumbre del G20 el sábado y el domingo, seguido de Gabón, donde se reunirá con el presidente Brice Clotaire Oligui Nguema, 2 años después del golpe de Estado que puso fin a la dinastía Bongo. Y finalmente Angola, para una cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea. Vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó la ley que ordena la divulgación de los archivos de la trama Epstein. La legislación fija un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia haga pública toda la evidencia que ha recolectado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, que según la versión de las autoridades se suicidó en una celda de Manhattan a la espera de juicio por abuso y tráfico sexual. El mandatario y antiguo amigo de Epstein, a quien frecuentó en los años 80 y 90, se había opuesto en principio a la ley, advirtiendo a republicanos que cualquier apoyo a la iniciativa de desclasificar los archivos sería considerado un acto hostil. Pero todo cambió con la publicación de correos que presuntamente lo incriminan. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El presidente Donald Trump firmó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Epstein, aprobada un día antes con respaldo casi unánime del Congreso. Inicia la cuenta regresiva de 30 días para la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, una victoria para las víctimas de los abusos del financista tras años de lucha pública en la búsqueda de justicia. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50.000 páginas de documentos. Conocidos como los expedientes de Epstein, incluye toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como sobre su novia y confidente Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a adolescentes para su red de tráfico sexual. Según un juez federal, los archivos constan de cerca de 100.000 páginas. Las autoridades también deberán divulgar todas las comunicaciones entre Epstein y sus conocidos, con algunas excepciones. No se podrá hacer pública información referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, investigaciones en curso, deliberaciones del gran jurado, materiales de seguridad nacional y órdenes judiciales de protección. Esta decisión provocó una preocupación en las víctimas. Pese a esto, la ley estipula que no se retendrá, retrasará o censurará ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera tratándose de figuras públicas o dignatarios. Es el momento de nuestro hecho del día. Y vamos a la capital ucraniana, donde se encuentra nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel. Un saludo para ti, Catalina. Después de la revelación del plan de la administración Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, hay varios puntos que parecen inaceptables para Kiev. ¿Cuáles son? Bueno, Ángela, buenos días. Primero que todo, es algo que no es nuevo para los ucranianos. Básicamente, ese plan de los 28 puntos que se ha filtrado en estos últimos días está relacionado con esas peticiones rusas desde el comienzo de la invasión a gran escala, algo que ya había venido pidiendo desde 2022. Básicamente es las tierras del Donbass, las que tiene ya en su control y las que no. Básicamente estamos hablando de las ciudades de Kramatorsk, de Sloviansk y todas estas ciudades donde, según los analistas militares, al ritmo que Rusia va en este momento tardaría por lo menos 3 o 4 años en tomar. También habla de la reducción
de la capacidad militar de Ucrania en el momento en que esto se firme. Hay diferentes versiones, sería un 50 o un 60%. No podrían tener cierto tipo de armas, especialmente algunas armas que podrían alcanzar Moscú o San Petersburgo. Estamos hablando de drones de largo alcance o de misiles de largo alcance, que recordemos que ya Ucrania produce ese tipo de misiles. Y luego también estaría hablando de muchísimas otras cosas, como con relaciones diplomáticas, no presencia de militares de la Unión Europea, especialmente o países extranjeros dentro de Ucrania, algo que los ucranianos leen como si fueran unas capitulaciones. Pero vuelvo a repetir, no es nuevo, esto ya lo venía pidiendo Rusia desde antes, y Ucrania siempre se ha negado primero a entregar territorios que no ha perdido militarmente. Ellos todavía reclaman incluso esos territorios que ya lo tienen en su control. Dicen que si tal vez no puedan recuperarlos por la vía militar en este momento, esperan en un futuro poderlos recuperar por la vía diplomática. Así que estamos a la espera realmente de saber qué va a pasar con esta propuesta. No se ha hecho oficialmente, o por lo menos no públicamente, y tal vez muchos creen que esto se filtró o esto salió en este momento aprovechando la debilidad que tiene el presidente Zelensky después de que se conociera ese gran escándalo de corrupción en los días pasados, pero también por la dura situación por la que pasa Ucrania en este momento en los frentes de batalla, especialmente allí en el Donbass, que piden Rusia bajo su control, y también en la región de Zaporilla. Catalina, este plan aumenta la presión sobre el presidente Volodymyr Zelensky a nivel internacional, pero también en su propio país. Cuéntanos. Sin duda, es una gran presión por ese gran escándalo que, si bien no ha tocado directamente al presidente Zelensky, sí ha tocado a su círculo cercano, a gente. El principal implicado era su socio en su productora de televisión y muchas otras de su equipo de gobierno. Ucrania ha tenido un fenómeno, como pasa en muchos países en guerra, ha centrado el poder en la oficina de la presidencia, no solamente en el presidente Zelensky, que según los analistas aseguran ha centrado su labor básicamente en proteger al país militarmente, en su relación con el cuerpo militar, pero también a nivel internacional buscando ayuda y el apoyo de los aliados para defender al país, mientras que la gobernabilidad del día a día del país es manejado por su oficina de la presidencia, especialmente por un hombre muy controvertido aquí en Ucrania, es Andriy Yermak, que es un hombre que uno cada vez que ve a Zelensky en cualquier visita internacional o en cualquier visita de un mandatario a nivel local, siempre está al lado de él, es el jefe de su gabinete y es un hombre en el cual están ahora todas las miradas, porque si bien él tampoco aparece en el escándalo de corrupción, muchos creen, o muchos analistas locales y los periodistas aseguran que es imposible que esto pase sin que Yermak tuviera conocimiento, y hoy incluso se reúne el presidente Zelensky con la gente de su partido que le piden desde adentro que por favor despida a Yermak de su puesto para poder lograr una estabilidad política en este momento tan necesaria. Como hablaba, realmente es el momento de mayor crisis para el gobierno de Zelensky, no solamente por este escándalo, sino también porque estamos en un momento de dificultades por los ataques sistemáticos a la infraestructura energética que tiene al país, básicamente con unos grandes cortes de electricidad de cara a un invierno sin luz y sin calefacción, y también en el frente de batalla donde las dificultades son muy grandes. Pues Catalina, muchas gracias a ti por la información. Seguimos como siempre en France 24 atentas y atentos al desarrollo de las noticias. Ya viene nuestra crónica de ciencia y tecnología. Siga con nosotros.